Bueno, buenos días a todas y todos. Soy Norberto Lloves, el secretario científico de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados. Y vamos a comenzar con la primera actividad de Psicoanalistas Dialogando con las Artes. Le doy la palabra a Abel Zanotto, que va a coordinar la mesa de hoy. Abel. Bueno, muchas gracias, Norberto. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Psicoanalistas con las letras, dialogando con las letras, comenzó sus actividades en agosto de 2020. Se propuso compartir un espacio para indagar sobre la escritura y la palabra. Lectura y escritura, en su carácter de experiencias, abren el juego del lenguaje conmoviendo las coordenadas que organizan el pensar y la existencia. Analistas y analizantes se constituyen en escritores y lectoras de ese acontecimiento singular que llamamos psicoanálisis. A partir de las letras nos fuimos encontrando con otros múltiples recursos de enunciar y expresar que el arte nos presenta. De modo que en 2023 nos transformamos en psicoanalistas dialogando con las artes para reflexionar e intercambiar territorios de nuestro quehacer junto con distintas manifestaciones artísticas. Este espacio pertenece a la Comisión de Cultura, que como dijimos hace un segundo, se encuentra en la Secretaría Científica a cargo de Norberto Lloves. El ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Artes está coordinado por Alicia Levín y Verónica Ginocchio. Sus integrantes son María Casariego de Gainza, Graciela Coan, Marta Di Giusti, Lili de Amen, Maricel Eichbaum, Mabel Fuentes, Beatriz Rodríguez, Carlos Weisse y yo, Abel Zanotto. Hoy la primera actividad se denomina Registro Topológico de la Fotografía y el Psicoanálisis y nos acompañan la licenciada Graciela Gnaczynski de Coan y Juan Travnik. Graciela es licenciada en Psicología de la UBA y psicoanalista, egresada de la Maestría en Psicoanálisis de la AEAGP y de la Universidad de Lomas de Zamora, secretaria plenaria de nuestra institución, docente titular de la materia Técnica Psicoanalítica 1 y 2 en el curso regular y en el curso intensivo de la carrera de maestría y especialización en psicoanálisis dependiente de la asociación. Supervisora del Centro Raskowski, asesora editorial de la revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, co-coordinadora del espacio Taller Clínico Psicoanálisis y Estudios de Género, y autora de textos publicados en libros, por ejemplo, Modelo para Armar, de la coordinadora Graciela Gnaczynski, Emigración, Salud Mental y Cultura, El Pensamiento en el Exilio, de la revista Topic y en la revista de la asociación. Juan Travnik, por su parte, nació en Argentina en 1950, es fotógrafo, docente y curador, miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, director de la licenciatura en fotografía de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Desde 1998 hasta 2015 ha dirigido la Fotogalería del Teatro San Martín y sus trabajos se encuentran en numerosas colecciones oficiales y privadas de distintos países. Ha participado en diferentes festivales y coloquios internacionales de fotografía y ha expuesto y publicado sus trabajos internacionalmente en numerosas ocasiones. Bueno, vamos a comenzar con nuestro invitado. Juan, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todas y todos. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación que me han hecho llegar para participar de esta actividad. Pero antes que nada, quisiera también decirles que a pesar de todo este currículum tan académico, voy a hablar desde el lugar de un fotógrafo que tiene algunas inquietudes como para tratar de entender cómo funciona el medio con el que trata de expresarse. La fotografía nació
oficialmente en 1839, a través del daguerrotipo y el arreglo que Daguerre hace con el gobierno francés como para poner a disposición pública ese invento, ¿no? Es en el mismo momento en el que se dan otras situaciones similares de invenciones o encuentros entre la forma de registrar una imagen que ya se conocía desde hacía mucho, que era la de la cámara oscura. Esta cámara que era una caja cerrada con un orificio en una de las caras y que permitía, con un papel o con una superficie semitransparente del otro lado, calcar, dibujar, pintar el paisaje con una perspectiva central que era la que proporcionaba ese aparatejo. La fotografía nace entonces como una forma de representación de la realidad, de manera bidimensional, pero sin la intervención de las manos, de las habilidades, de los talentos particulares, de lo que tenían que de alguna manera hacer gala pintores, dibujantes, grabadores. El método de registrar la imagen de una manera tan rápida y efectiva produjo una conmoción desde el punto de vista de la mirada, ya que era absolutamente impensado hasta ese momento tener un registro con tanta fidelidad y una gama tonal tan extensa como la que se lograba aún ya con esas primeras imágenes. Por un lado, creo que no es necesario desarrollar una serie de elementos técnicos que para cualquiera que estudie cualquier proceso histórico resultan inevitables, ¿no? Hoy un abordaje histórico, como creo que todos saben, es imposible de llevar adelante si no se tienen en cuenta las evoluciones tecnológicas y las situaciones socioeconómicas que contextualizan esas situaciones. Pero haciendo esta salvedad, sí me parece interesante detenerme en una situación que, habiendo una mesa, una sala integrada por psicoanalistas que trabajan con la palabra y artistas visuales y fotógrafos que trabajan con la imagen, me parece muy pertinente desde el vamos. ¿Es la fotografía un lenguaje? ¿Es la fotografía una forma de poder expresarse tal como uno lo hace con la palabra? En mi opinión, y no estoy solo en esta argumentación, no. ¿Es que se puede comunicar a través de la fotografía? Sí. Son dos cosas diferentes. Por un lado, estamos tratando de comparar a la fotografía con un lenguaje, que como todos sabemos es un sistema decodificable de una manera indudable, indubitable, que nos permite comunicarnos, argumentar, reflexionar, etc. De modo que desde ese lugar no es un lenguaje. Ante una determinada fotografía, las interpretaciones serán mucho más variadas y mucho más amplias que ante una palabra. ¿Y cómo comunica una fotografía entonces? Si es que comunica. Me pareció gráfico poner un ejemplo de una imagen que creo que todos han visto. Aylan Kurdi, un niño que muere en el 2015 en una de las costas de las playas de Turquía. Esta imagen conmovió a todo el planeta. Dejando de lado las operaciones de marketing que pudieron haber tenido los distintos medios oficiales y no oficiales para mostrar y no mostrar, para poner hasta los videos de las mesas de redacción en determinados medios para ver la discusión que se producía, etc. Y si era blanco y entonces porque era blanco se publicaba. Dejando de lado todo eso, lo que me resulta importante de graficar a través de esta imagen es que esta conmoción la produjo una fotografía.
y seguramente no alcanzarían 1000 palabras para producir esa conmoción. Una semana después, ¿alguien sabía algo más del proceso de la inmigración? ¿Alguien sabía algo más de por qué desde unas hambrunas y unas guerras la gente inmigraba a la nada, tirándose al mar de cualquier manera con tal de llegar al otro continente? No. No hubieran alcanzado 1000 fotografías para explicar esto. Quizás hubieran alcanzado 100 palabras, pero no hubieran alcanzado 1000 fotografías. Este es el mecanismo de comunicación entonces de la imagen fotográfica. Sirve para comunicar desde un punto de vista así, pero no sirve para informar tal y como siempre pensamos. Las fotografías, aún las más crudas como estas, siempre son ambiguas y muy difíciles de asir, de tomar. Los significados son variados. Todos sabemos que esta imagen para un productor de cine o de tiras de Netflix sería una pavada armarla. Todos lo sabemos. Sin embargo, nadie dudó de que esta fotografía era la verdad, de que esta fotografía daba cuenta de este terrible episodio. Ahí está el poder de la imagen fotográfica y a la vez una de las grandes limitaciones que tiene. Nosotros creemos en lo que vemos en una fotografía. ¿Creemos en lo que vemos en una fotografía? ¿Es verdad esta afirmación? Fíjense, creo que no. Yo creo que nosotros creemos en lo que percibimos en una fotografía, que es diferente. Porque lo que vemos en una imagen siempre es percibido con una mochila cultural que le adjudica a esa imagen una serie de elementos que la imagen en sí no tiene. Citando una anécdota que Harold Rosenberg, un crítico norteamericano muy interesante, hace en un libro de Avedon, en donde el mismo autor cuenta, y esto es un ejemplo que me encanta poner, cuenta que en su familia la forma de construir las imágenes familiares era muy, muy cuidada. ¿Qué pensarían ustedes si ustedes ven dentro de 5 años, una semana o 20 años, una fotografía mía delante de una casa espectacularmente, una mansión de estas lujosísimas, con un auto atrás de estos enormemente caros, mi familia rodeándome, un señor con un uniforme y gorrita de chofer, y un perro de estos de marca y precio elevadísimo? ¿Qué pensarían? Viendo la fotografía, sin tener ninguna información. Lo primero que dirían es, con la pandemia algunos perdieron, pero a Juancito no le fue tan mal. Mirá la casa, mirá el cochecito. ¿Miente la fotografía? No, todo eso estaba. Y entonces, el tema es que yo le estoy cargando a esa imagen una serie de elementos que están más en mi cabeza y que modifican la percepción real de la imagen que en la real imagen. Todo aquel que haya agarrado alguna vez una cámara sabe que ante una manifestación de 20 personas en el medio de la Plaza de Mayo o en cualquier avenida importante, se puede hacer una imagen que parezca realmente una multitud o 20 locos gritando desaforadamente en el medio de la nada. Simplemente 5 pasos para atrás, 5 pasos para adelante, están las dos imágenes. ¿Cuál es la verdadera? ¿Miente la fotografía? No. La fotografía no miente, registra, interpreta la realidad según la mirada de quien la hace. De modo que, sin haber encontrado todavía el origen o el porqué
se le colocó a un juego de lentes que se puso en el agujerito de la cámara estenopeica el nombre de objetivo, lo que nos cargó una cruz de por vida. La fotografía es objetiva. Y el que saca no tiene nada que ver. La dejo picando, pero evidentemente estamos hablando de un medio que no funciona con las características que tiene el lenguaje verbal o escrito. ¿Qué pasa con el retrato fotográfico? ¿Qué pasa con el retrato fotográfico en términos de lo que de alguna manera es esta situación en donde a lo largo del tiempo, y si siguiéramos la historia de este medio, veríamos que siempre la fotografía estuvo vinculada con los pensamientos, los movimientos culturales, los movimientos artísticos de cada época. Fíjense, voy a pasar una serie absolutamente incompleta, arbitraria, pero que creo puede ilustrar sobre qué pasó con el retrato a lo largo del tiempo. Autorretrato de Nadar. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX. Delacroix, fotografiado por Nadar. August Sander, un fotógrafo alemán para muchos, considerado el padre del retrato contemporáneo. Un fotógrafo que trabajó en la República de Weimar entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera Guerra y el auge o el advenimiento del nazismo. Fíjense cómo ya el cambio aparece en el sentido de que las imágenes contextualizan de otra manera y muestran al retratado como que trabaja, como que camina. No hay un ocultamiento de esa ficción. Vayamos a un latinoamericano, probablemente el más grande de los pioneros de fotografía en Latinoamérica, Martín Chambi, que hace unos aportes extraordinarios en el género del retrato y del registro de la arquitectura. Aquí ven una fotografía de retrato de grupo, muy reveladora. Basta ver cada personaje que está en la imagen para entender 4 historias definitivamente distintas. Imagínense lo bien que tocaba el violín este pibe para estar ahí. Clarísimo, ¿no? Belloc, estadounidense, fotógrafo comercial, que de alguna manera frecuentaba el prostíbulo de su ciudad. Esto es muy interesante de ver. Era casi como un miembro más de ese inventario del lugar. Y su relación con las chicas le dio una proximidad que permitió obtener estos retratos que nunca publicó ni mostró, pero que de algún modo eran muy, muy afectivamente hablando, interesantes también de ver. Fotógrafo de Kansas, periodo mitad de los 1950, 1930, 1940. El retrato. ¿Esta niña se para habitualmente así? ¿O le dijo él que ponga los 2 piecitos en paralelo? Y no es un detalle menor. Este retrato sería otro si no estuvieran esos piecitos así. Es ambigua la imagen, como toda fotografía. ¿Será que la nena tiene esa piernita desviada? No sabemos. Saltamos, ¿no? Richard Avedon, uno de los grandes retratistas estadounidenses, fallecido hace unos pocos años, 2004, ya no tan pocos. El retrato no es una imagen esencial de nadie. Ustedes mismos nos han enseñado, desde la sociología nos han enseñado que todos somos un poco avaros y un poco generosos, un poco buenos y un poco malos, un poco terribles y un poco quietos.
Todos somos múltiples facetas en una misma persona. Lograr una imagen esencial en una foto no será demasiado pretencioso. Desde las teorías del Lombroso a la actualidad ha pasado mucha agua bajo el puente y actualmente no se cree en los pensamientos, en los ensayos, ni entre los colegas que nos dedicamos al retrato por una mayor información o formación, no se entiende que haya imágenes esenciales. Marilyn es esta. Este es un aspecto de Marilyn. Para mí, el más bello retrato que he visto de esta hermosa mujer. La sensación de belleza y vacío que tiene esa cara es conmovedora. No hay que hablar, no hay que decir nada. Ver esa cara alcanza para entrar en un mundo particular. Avedon realmente ha sido uno de los grandes retratistas, heredero de Sander, por supuesto, y junto con Irving Penn, un dueño de un estilo muy, muy personal. Como ven, esta serie de imágenes lo que intenta dar es un breve resumen de qué es lo que pasa con el retrato en el correr del tiempo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos ponemos delante de una cámara? Creo que todos nos ponemos un poquito nerviosos, ¿no? Todos estamos un poquito aprensivos cuando estamos delante de una cámara y a punto de ser fotografiados. Ahora estamos viendo a Anne-Marie en un retrato extraordinario de Sandrine y Bozán, y en la increíble foto de Gilles Lussac, por esos ojazos que solo Anne-Marie podía retratar de esta manera. Pero digo, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, a cada uno de nosotros, delante de la cámara? ¿Qué es lo que sentimos? Esa aprensión de qué viene. No son ideas solo mías, sino de ensayistas y pensadores, que hablan de que en ese momento tenemos, consciente o inconscientemente, muy en cuenta que somos según nos construimos en la mirada del otro. En ese momento, consciente o inconscientemente, somos, de alguna manera, quienes proyectamos a través de nuestra expresión lo que queremos que se conserve de nosotros. Y es una tarea muy compleja. Esa imagen que de alguna manera yo llevo y cuido permanentemente, este señor, esta señora, se me la van a llevar. Sigan viendo cómo va cambiando el estilo según la época. Esto ya estamos en los 70, 80, Annie Leibovitz, tapas de la revista Rolling Stone, un tipo de imagen muy transgresora, la imagen hecha muy poquito tiempo, horas, sí, creo solo horas o días, antes del asesinato de John Lennon, tapa de la Rolling Stone también. Fíjense cómo va cambiando. Y hoy, esa inquietud que tenemos delante de la cámara sigue vigente. Pero en el retrato también empiezan a formarse escuelas que utilizan sutilmente, para que no sea tan evidente, las modificaciones que se le pueden hacer a las imágenes. Loretta Lux. Mirá qué hermosos y preciosos niños. Un poco perversos, ¿no? Medio terrible, ¿no? También el retrato se puede usar para representar esta foto que creo que muchos de ustedes han de conocer, la que está a la izquierda, que Morimura, el artista oriental, replica con él como personaje, y que es Kafka a los 11 años, o a los 7 años, no me acuerdo la edad. Y esta otra, que también él hace, con una imagen icónica. Hoy los retratos que más se ven en el campo editorial terminan siendo estos. Casi escaneos de las caras. Ese miedo que tenemos porque se llevan nuestra imagen, ¿dónde está? Sigue vigente.
sigue vigente. Estos retratos que estoy mostrando ahora, nada más que un par de mi serie de veteranos de Malvinas, sirven para incorporar otro concepto, y con esto cierro, que es la importancia de la proyección de esa imagen, de esa máscara y el contexto social. Ellos posaban para un ensayo sobre veteranos de guerra. Si yo les digo que no les pude sacar una sonrisa, si yo les digo que déjame hacerte una sonriente así te la regalo, decían, no vale la pena. Era la misma foto la que yo iba a lograr si lo sacaba en el asado del fin de semana, después del partido de fútbol. ¿Son personajes estos que caminan por la vida con estas caras? Algo de mi oficio hay y algo de la proyección de lo que de alguna manera ellos creen que deben ser, construyéndose en el otro como veteranos de guerra. Espero haber aportado algo sobre cómo funciona la fotografía y de qué manera se puede vincular esto con un lenguaje, con la palabra y demás. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan. Un placer haberte escuchado, realmente. Bueno, ahora es el turno de Graciela. Te escuchamos con mucho placer y atención. Bueno, muchísimas gracias. Yo titulé mi texto, que voy a leer para no dispersarme, Lo que se ve, lo que se oculta, con un epígrafe de Juan Travnik que dice: arreglate con la nada para hacer algo. Los psicoanalistas nos sentimos atraídos por las palabras de un discurso, lo que se dice y lo que está más allá de lo que se escucha. Hoy se abre este espacio para convocarnos, no solo a la escucha, sino también a la mirada. Los lazos que unen arte y psicoanálisis nos permiten reflexionar sobre cómo se construyen subjetividades, la potencia humana de la creatividad, los vericuetos de la memoria colectiva e individual, y también sobre lo que el arte le puede aportar al psicoanálisis. Nuestro espacio de psicoanálisis y arte ha invitado, no sé si de una manera inconscientemente azarosa, para iniciar este ciclo, a un fotógrafo. La fotografía ocupa, por cierto, un lugar menos destacado dentro de las artes visuales. Permítanme entonces la comparación con el psicoanálisis dentro del campo cultural. Estamos hermanados en ocupar lugares marginales pero potentes, con el fin de mostrar lo que se tiende a ocultar. La fotografía registra y al mismo tiempo protagoniza la realidad. Diríamos que plasma los hechos, pero con un plus, ya que convierte en permanente lo efímero. Fotografiar hoy como nunca antes es posible, ya que los celulares se han convertido casi en un sexto sentido. Si hablamos de fotografía como arte visual, nos remitimos a la mirada. La singularidad humana reside tanto en el manejo de un lenguaje articulado, como comentaba recién Juan, como en la posibilidad de una mirada, que por cierto es anterior a la construcción del lenguaje. La mirada es una operación compleja que combina la voluntad consciente de centrar la observación sobre un recorte de la realidad externa y las motivaciones emocionales, muchas veces inconscientes, que tienen esa mirada. Graciela, discúlpame, ¿podrías hablar un poquito más despacio? Nos dicen que cuesta escuchar un poquito, ¿sí? Okay. Mirar también es descartar y descubrir detalles, lo que otros no ven. Para explicar este fenómeno humano, apelo a Jean-Paul Sartre, de quien Lacan toma la dimensión de la intersubjetividad. Dice el filósofo que cuando un sujeto mira a otro,
lo convierte en objeto de su mirada. Dice, nunca se encuentran bellos o feos unos ojos, ni se nota su color mientras nos mira. La mirada del otro enmascara sus ojos, parece adelantársele. Al cruzarse las miradas, este que es sujeto nos convierte en objeto al sorprendernos con la mirada. Lacan toma este concepto al subrayar que la relación de la mirada con lo que se quiere ver es una relación de señuelo. Por ejemplo, si miramos un retrato, se produce cierta inversión de lugares. El sujeto que mira queda prendado del objeto que observa. Y ese retrato, como un cuadro o como una película, ejerce un influjo que lleva hacia un encantamiento, una fascinación cautivadora que logra hacernos olvidar de nosotros mismos. Además, hay cierto juego de alternancia entre la actividad del mirar y la pasividad del ser mirado. En el acto de mirar se pone en juego la cualidad de apresamiento, de apropiación que el objeto ejerce sobre quien la mira. De este modo, la mirada que devuelve lo mirado es la que ubica al creador en el lugar del que carece, del que le falta algo que el modelo posee y desea fijar en una obra visual. Ese vacío impulsa al creador a buscar no solamente lo que se ve, sino sobre todo lo que está oculto. Por eso me pareció tan elocuente la frase de Juan, arreglate con la nada para hacer algo. Si la nada es el silencio en torno a la guerra de Malvinas, vaya que ha hecho algo. Por ello, la experiencia estética deja a la vista un vínculo imaginario, en el cual tanto el objeto como el sujeto están ambos comprometidos en una dialéctica del desear y carecer. Uno tiene lo que el otro muestra poseer ilusoriamente. En este sentido, suele afirmarse que una producción artística está incompleta hasta que el espectador, al mirarla, ve lo que no está a la vista, cuando descubre lo invisible que el autor ayudó a descubrir con sus señuelos de forma, luz, color y textura. Me voy a detener entonces de la interesante obra de nuestro invitado en la muestra que realizó sobre los combatientes de Malvinas, justamente en este mes que se cumplen 41 años de esa cruel aventura filicida que llevó a chicos de 18 años a un paraje tan inhóspito como tan conmovedoramente reflejan las fotografías de Juan Travnik. Personalmente me impactaron las fotos del paisaje, ese vacío en blanco y negro, toda esa desolación que logra transmitir. Me recordaron que según Lacan, todo arte se caracteriza por cierto modo de organización alrededor de un vacío. Es que la función sublimatoria del arte se caracteriza por intentar organizar algo en torno a ese vacío que deja el objeto primario de satisfacción plena, perdido como tal por naturaleza. Nunca será vuelto a encontrar. Desde el punto de vista de la topología, será el agujero. El arte intenta rodear ese vacío como el alfarero cuando hace una vasija. Sucede que la obra de arte espontáneamente va al encuentro del espectador, se le impone para hacerle tomar conciencia de sus eventuales prejuicios
y le envía un mensaje a descifrar. El arte no se contenta con adornar, con ilustrar, realmente organiza el vacío. Así vemos en los retratos de los combatientes que la mirada de los retratados nos habla de indefensión, de impotencia, provocándonos inquietud. La obra de Juan no es decorativa, todo lo contrario. Transmite desdicha y sufrimiento. Lo que caracteriza a estas obras es el carácter corrosivo de su mensaje visual, la observación realista, sin lirismo, lo que le confiere un carácter severo, implacable. Quizás Juan retrata gente y paisajes para aprender a conocerlos, como él mismo dice, pero también para que no se los olvide. Estas fotografías de los combatientes nos transportan a una situación marcada por el dolor, el sufrimiento y la derrota. Los retratos transmiten un mensaje. No olvidemos, que se mantenga la memoria de este gesto omnipotente que terminó en una derrota silenciada por mucho tiempo. Quizás como sociedad lo que se trata de ocultar es precisamente la derrota que tan fuertemente está inscrita en estos rostros que nos miran, que Juan pone en primer plano. Enfrentar el fantasma del fracaso y la pérdida no nos resulta fácil. Las situaciones de alto sufrimiento, como fue por ejemplo la dictadura, la guerra de las Malvinas, dejan una fisura por donde el artista puede volver a recorrer el camino, organizando ese vacío simbólico. Ese quiebre puede denominarse de diferentes maneras: dolor, sufrimiento, miedo, perplejidad. Es de constitución subjetiva, pero si resuena en nosotros, se vuelve universal. Los retratos de estos hombres que nos miran los transforman en sujetos desafiantes que obligan a recordar. Así surgen las obras de arte, de las crisis, de las pérdidas, que los artistas logran mutar, nos recuerdan la capacidad sublimatoria de los sobrevivientes. Pandemias, guerras, y aún así seguimos creando. Freud, que vivió fisuras, 2 guerras, un exilio, etc., intuyó que el arte es una respuesta posible al desamparo. Reconoció y admiró su fuerza. Nos enseñó que en la obra de arte es donde se puede encontrar ese acto heroico del artista que extrae del propio reconocimiento de su realidad, buceando en lo más profundo de sí, una estética de gran belleza. Además, le dio mucha importancia en sostener la memoria. Las fotografías son memoria activa, nos empujan a recordar, así como cada terapia es un camino de reconstruir lo olvidado. Podríamos decir que el momento de la creación adquiere cierto estatus catártico y su consecuencia, la obra visual, una vez finalizada, se convierte en algo ajeno para el autor. El momento de la gestación deviene de un deseo inicial que luego derivará en elaboraciones secundarias. Si es válido el paralelismo con la elaboración de los sueños, la obra terminada es como el relato del sueño. Es, y al mismo tiempo no es, lo soñado. Podríamos aprovechar la ocasión para preguntarle a Juan si a él le sucede que la fotografía terminada no siempre es la fotografía imaginada. Otro aspecto importante a destacar es que para un artista visual, el tiempo de plasmar la obra es producto de un proceso y no un medio para alcanzar el fin. No se preocupa por el paso del tiempo, ya que el foco no está puesto en el resultado, sino en el desarrollo del propio trabajo,
valorando el cuidado meticuloso del lenguaje artístico. Así también, para nosotros, espectadores, detenernos un tiempo en una obra no es demorarse, no es perder el tiempo. La obra propone un tiempo para ser descubierta. Por lo general, mirar fotografías siempre produce un movimiento hacia el pasado, unir y venir entre lo que vivimos y el presente. La obra fotográfica de Juan sobre Malvinas es no solamente un soporte material duradero que despierta emociones, sino que también fija un momento histórico. Intenta la transmisión generacional de un episodio traumático de nuestra historia reciente. Como analistas, nuestro trabajo también requiere un tiempo, unir y venir para la organización de ese vacío, para sumergirnos en la fisura de las crisis y las pérdidas, para poder ver lo que no se muestra, para dar tiempo a la palabra y al silencio. En mi experiencia, los analistas trabajamos con fotos imaginarias que producen emociones, recortes, retazos, fijados en la memoria del paciente, a las que hay que otorgarle sentido para que se pueda historizar, encontrar su verdad. Nuestra cámara es la atención flotante, la manera en que nos enfocamos en el discurso del paciente para atisbar las formaciones del inconsciente. Así como la fotografía, intentamos dar sentido a las emociones proponiendo eslabones de nuevos sentidos para que lo pasado nos ayude a no repetir en el futuro. Pensaba que el lugar del fotógrafo tiene puntos de coincidencia con el lugar del analista, que produce en una sesión algo parecido a una obra de arte efímero. Efímero porque es difícil de repetir. Es fugaz, espontánea, aleatoria. Si se logra la creación, produce efectos. El analista que permanece en el cuadro transferencial, como el pintor Velázquez en el cuadro Las Meninas, que está dentro del cuadro y al mismo tiempo afuera, pintándolo, escuchará y observará con atención flotante, poniendo en juego ejes teóricos, pero también se permitirá la sorpresa frente al decir del paciente. Afrontará el desconocimiento y podrá utilizar recursos, aunque no sean los ortodoxamente estipulados por la teoría. Este tiempo de apertura en que la transferencia posibilita revisar y actualizar conflictos anclados en la repetición, abrir a un trabajo sublimatorio, darse una segunda oportunidad, es creativo. Algo nuevo surgirá. No será mera repetición, sino que la posición del analista y su intervención marcarán la posible transformación. Me parece que hay lazos muy contundentes entre arte y psicoanálisis. Muchas gracias. Gracias a vos, Graciela. Agradecemos el cuidado de los dos expositores en el tiempo solicitado, 15 minutos exactos cada uno. Muchas gracias. Bueno, como puse ahí en el chat, pueden ir escribiendo las preguntas o las reflexiones que se les vayan ocurriendo. Si me permiten, ¿no? Tengo una pregunta que vos le formulás a Juan, ¿no? Graciela, la tengo marcada acá. ¿Querrías leerla? Yo la tengo acá en el texto, ¿no? Sí, la pregunta es que si la fotografía terminada es la fotografía imaginada. Vos sabés que yo encuentro que hay dos momentos que no tienen mucha explicación, a pesar de lo que uno pueda leer, estudiar, reflexionar. La fotografía, en términos de la toma, es un encuentro. La fotografía, a diferencia de la pintura, que trabaja con una estética aditiva, trabaja con una estética selectiva. Uno selecciona el encuadre, el espacio,
y el momento en el que captura la imagen. Ese encuentro, ese hallazgo, esa estética del hallazgo, para mí tiene algo de milagroso, porque uno puede pensar, reflexionar, estudiar, pero cuando uno está, o por lo menos en mi experiencia personal, está por hacer fotos, es algo como que surge directamente del deseo, directamente desde las tripas. Es decir, no hay explicación. Yo tengo que hacer esa foto de la pared. No puede haber otra, no puedo dejar de hacerla. Yo tengo que hacerle este retrato a esta persona, no puedo dejar de hacerlo. ¿Pero por qué? No, porque no sé, pero tengo que hacerlo. Y eso para mí tiene algo de milagroso. Y el otro punto que yo asocio también con lo milagroso, perdónenme la creencia, digo, el otro punto es cuando uno mira la foto que obtuvo. Diane Arbus, esta gran, extraordinaria fotógrafa norteamericana, decía que las fotografías nunca son como uno las piensa en el momento de hacerlas. Nunca son como uno las percibe en ese momento de la toma. Las fotografías siempre terminan siendo mejores o peores. Nunca son como uno las imaginó en el momento de hacerlas. Y ese es otro punto en el que aparece el milagro, porque aparece esa foto que uno pensaba que era la foto, y es decepcionante. Y al lado aparece de la nada misma una foto, y vos decís, pero ¿cómo no me di cuenta que la foto era esta? Y ese de vuelta a encuentro es lo que siempre me sigue fascinando del uso de este medio. El encuentro en el momento de hacerla, el encuentro en el momento de seleccionar después en la pantalla, en los contactos, si es analógico, en fin, cuando uno selecciona, cuando uno saca, decía Sontag, no hay arte que permita una proyección del inconsciente tan claro y rápido como la fotografía. En el momento del disparar no hay forma de pensar. Toda la escritura automática, la pintura automática de los Dada y de los surrealistas, tienen el límite de que el tiempo que manejan para llevar a la tela, la materia y demás, le da lugar a la razón. Y en el momento de disparar no hay posibilidad de pensar. No hay tiempo de pensar. No hay pregunta más incómoda para un fotógrafo, para una fotógrafa, creo yo, y hacerle la pregunta, ¿por qué sacaste en este momento y no antes o después? ¿Un segundo antes o un segundo después? Te van a decir cualquiera, porque en realidad es un impulso. Y esa proyección inconsciente que se da en ese momento es realmente maravillosa. No existe cuando uno controla y chequea y elige después en la pantalla o en los contactos. Pero en el momento de la toma es muy fácil explicar por qué saco una margarita y no saco el cordón de la vereda. Es muy sencillo explicar por qué la saqué a Dorita y no a Pepita. Eso se explica fácil, porque me interesaba esto, lo otro. Ahora, si me preguntan, ¿por qué sacaste justo en ese momento? Y no un poquitito antes, un poquito después. O agarro la guitarra, o la respuesta va a ser no sé, porque hay un acto impulsivo, proyección nítida del inconsciente. Arriesgando a decir esto entre ustedes. Está perfecto. Lo que me preguntaba mientras te escuchaba es un poco este tema de los celulares y la posibilidad de sacar el disparo, no sé cómo se llama técnicamente, el disparo de fotos, que es donde ya quizás sea el dominio del inconsciente, porque salen un montón de fotografías y después es el fotógrafo el que tiene que elegir cuál es la fotografía que quiere procesar, mostrar y demás, ¿no? Porque antes, con el sistema analógico, vos preparabas la cámara, digamos, y ahí hacías la foto. Y después hacías tiempo. Había que tener algunas habilidades, pero el control de la ansiedad para no disparar antes. Claro. Y esta cosa instintiva de disparar en el momento preciso
es lo que termina caracterizando a alguien que domina una parte importante del oficio Claro, y a alguien que no la domina. claro. No me atrevería a decir nada sobre el dominio del inconsciente en esta mesa. Pero nosotros tampoco, no te preocupes. Bueno, podríamos compartir, hay muchos elogios, muchos agradecimientos a los dos. Hay una pregunta de David, le pregunta a Graciela si hay algún libro que se dedique a estos tópicos del arte desde la orientación lacaniana. Continúan las felicitaciones. Excelente, gracias a ambos. Impecable tu ponencia, Graciela. Gracias, un entramado excelente. Muy interesante las ponencias de Juan y Graciela. Excelente comienzo del ciclo. Y Mónica les pregunta a ambos sobre el valor de testimonio de la fotografía y de testigo de quien la toma. Podemos parar acá. Puedo leer algunas más, como quieran. Bien, Sí. contesto muy breve. Si hay un libro de arte, según Lacan, lo tengo por ahí en la biblioteca, me comprometo a a buscarlo y poner el autor, que es un francés, donde trabaja específicamente los textos de Lacan donde se ocupa del arte. La otra pregunta que tenía más que ver con lo fotográfico, ¿cómo era? A ver. En la misma pregunta estaba implícita una... ¿De Graciela? En la misma pregunta que le hacían a Graciela había dos partes. Bueno, si no pasó, ya está. No, la pregunta de Graciela, ¿qué sucede si la fotografía terminada no siempre es la fotografía imaginada, ¿no? No, sí, eso está claro. En la pregunta que le hizo la otra persona que está en la sala, creo que hablaba del valor testimonial de la imagen fotográfica. Sí, perfecto, sí, acá está. Es de Y a mí me gustaría fotografía reafirmar, y de testigo de quien la toma. Sí. claro, a mí me gustaría reafirmar que siempre la fotografía es una interpretación de la realidad, nunca es la realidad. ¿Por qué? Porque detrás de la cámara siempre hay una mirada, siempre hay una persona. Y esa persona es la que selecciona qué es lo que nos va a mostrar de la realidad. Por eso es que la fotografía documental termina siendo testimonial de determinados elementos, pero fuera de contexto resulta tan inasible como cualquier otra fotografía que no fue sacada con el fin de testimoniar. Sí, me parece que eso tiene relación con el tema de si la fotografía es espontánea o no. Había una famosísima fotografía de Bresson, El beso. Es de Doisneau, ¿De quién? de Robert Doisneau, El beso del Hotel de Ville. Exacto. Que era, digamos, así como espontánea, maravillosa, dos que se encontraban y se besaban y demás, y en realidad después se descubrió que estaba producida, que habían puesto o sea, creo que la fotografía siempre sobra del fotógrafo, o sea, registra la realidad, pero con la mirada del fotógrafo. En realidad el ejemplo de Doisneau viene bien, porque Doisneau, que venía del campo de la fotografía publicitaria, nunca se jactó de no producir sus imágenes. Eso fue un mito urbano. En la historia de la fotografía, que Doisneau haya armado esa foto, que en realidad la hizo para una nota sobre los besos en la calle de los parisinos, que le pidió una publicación a una agencia norteamericana. El tipo sale a hacer esas fotos teóricamente desprejuiciadas y se da cuenta que era un mito, que no podía encontrar tantas fotos de gente besándose en la boca en la calle. Y contrata una serie de modelos y arma las fotos. Y la que es muy famosa es esta del Hotel de Ville. No hay ninguna chance de que con Cartier-Bresson ocurra algo parecido, porque la estética de Cartier-Bresson está sustentada en la no intervención. No así la de Robert Doisneau, que
por andar a saber qué motivo, quedó enganchado con esta cosa de lo que de alguna manera sería espontaneidad. Quizás su excelencia en el manejo del oficio, que le permite hacer pasar por cosas instantáneas, armados muy, muy producidos. Claro, claro. Bueno, sigamos un poquito adelante. Hay algunas preguntas en relación a las selfies, cómo pueden ser pensadas. Alicia dice, las selfies, el exceso, como en Black Mirror, nos hace preguntas justamente del borramiento de subjetividad de la imagen y cosificación de las personas. Débora Eloninsky dice, excelente las ponencias y conmovedor encuentro a los dos, nuevamente con la selfie, ¿no? En tiempo de selfies, ¿en qué lugar lo ubicarían? ¿Cómo circularía el encuentro con los otros? Leo una más de Mabel. La fotografía intenta capturar algo de la experiencia de un momento. Ahora se da mucho con la posibilidad de hacerlo con los celulares. ¿No lleva eso a que justamente se pierda la experiencia de lo que se quiera capturar? Los celulares son un elemento de captura de imágenes, ¿no? Técnicamente son muy sofisticados y permiten obtener ya a esta altura del partido imágenes de buena calidad en pequeños tamaños, ¿no? Pero lo que está claro es que la tecnología nos ayuda a resolver técnicamente la imagen, pero a la vez, al haber tanta producción de imágenes, nos obliga a hacer algo que muchas veces no queremos hacer, que es pensar. Claro. Creo que la fotografía actualmente nos empuja a tener que pensar cada vez más, no en el momento de hacer la fotografía, en la faceta de esta parte como intelectual, si querés, entre la foto y foto, ¿no? Y el momento de fotografiar es el deseo, es el impulso. En el momento del pensar, ¿qué muestro? ¿Qué hago? Por supuesto que hay una tenilización de la cultura que dice, bueno, con los fotógrafos celulares todos somos fotógrafos. Si todos vamos al bailando, si todos vamos al cantando, todos somos cantores, todos somos bailarines, todos somos escritores. El dueño de la palabra detenta el poder. Quien trabajó en alguna agencia o en algún medio de difusión sabe que los fotógrafos tenemos poder, mínimo al lado del poder que tiene el que maneja la palabra. Así es. Y fuera de las editoriales, también. Yo pensaba en relación a las selfies que para mí tienen, digamos, no podemos criticar al elemento tecnológico, o sea, no es culpa del celular, no es culpa de la selfie. Tiene algo que ver con el tema de la memoria, en términos de que pareciera que tenemos cierto temor a olvidarnos de las cosas que nos pasan, y entonces permanentemente estamos registrando lo que estamos viviendo para no olvidarnos. Y muchas veces, y eso pasa cuando la gente viaja, ¿no? Que registra, digamos, pasa más tiempo sacando fotos de lo que está viendo que viviendo lo que está viendo, ¿no? Eso me parece una observación posible. Y la Coincido otra, totalmente. gracias. Perdón. No. Y la otra cosa que pensaba es en relación a las fotos familiares, porque cuando nosotros nos encontramos con álbumes de las fotografías familiares, nos sorprendemos, por ejemplo, en la manera en que están vestidos o están presentados los personajes que forman parte de nuestra familia, ¿no? Y no son fotos espontáneas. O sea, la gente en esa época, fotografiarse era todo un acontecimiento, entonces se ponían las mejores galas y se iban al estudio del fotógrafo y se sacaban una foto muy estudiada. Creo que en ese sentido Anne-Marie Helbig
fue una maravillosa revolucionaria de lo que fue el retrato, porque rompió con esa cosa estructural de que tiene que estar el hombre sentado y la mujer parada y los hijos al lado, no es esa típica foto, perdón, esa típica foto familiar que seguramente todos nosotros habremos encontrado. Bueno, eso ha cambiado por suerte, ¿no? Hoy los álbumes familiares con los que se van a encontrar nuestros hijos y nuestros nietos son muy diversos. Dan cuenta de una vida mucho más dinámica, quizás, ¿no? Miren, Sí. disculpen cierta desprolijidad en transmitir la cantidad de mensajes que hay, me resulta bastante complejo hacerlo. Bueno, hago lo que puedo. Por ejemplo, es verdad que hay algunas preguntas que han quedado sin responder. Bueno, quedarán para seguirlas pensando. Aníbal, repito, hace un aporte muy interesante. Dice, en el momento del disparo no hay lugar tan siquiera para respirar, ¿no? Y Beatriz Rodríguez dice que al observar estos retratos se me ocurre que en una fotografía no siempre está el instante de la toma, que también puede estar todo en historia, ¿no? Si me permiten, recuerdo hace muchos años vi un ballet dirigido por Oscar Araiz que se llamaba precisamente Retratos de Familia, que estaba en el Teatro Odeón, que ya hace muchos años, ya no está el teatro. Comenzaba con la típica foto de familia que vos describías, Graciela. En el medio se desarrollaba todo el ballet con escenas terribles de canibalismo familiar y terminaba después con una reconstrucción de la foto con la que había empezado. Lo pensé a partir de lo que decías, Beatriz, ¿no? Antes y después del instantáneo, todo en historia, ¿no? María dice, ¿cómo piensan las diferencias, entre la fotografía como arte, a la fotografía como testimonio, como crónica, pensando la intencionalidad de la muestra del proyecto, ausencia de los desaparecidos, donde el foco está en lo que no está? Bueno, Eve Greenberg. Esa muestra es un rescate que hicieron un par de colegas trabajando en la reconstrucción de memoria a través de las imágenes logradas por protagonistas directos de la guerra. Actualmente, si no me equivoco, está exponiéndose, se acaba de inaugurar en Río Grande. Si me permiten, me gustaría hacer una pregunta. Dale. Fíjense, ¿qué es lo que nos pasa en relación con las imágenes con el advenimiento de lo digital? Esas imágenes que mencionaba hace un instante Graciela en términos del álbum familiar, que más allá de ver las imágenes y cómo estaban vestidos, nos decían, este es el tío Alberto, no lo conociste, murió antes que naciera. No, esa es la abuela Pepa, tampoco la conociste, murió antes. Todo eso construye nuestro imaginario, nuestro mundo visual. Y todo eso hacía que tuviéramos un respeto por las imágenes impresas, que yo les pregunto, ¿será lo mismo que tenemos con las imágenes digitales? ¿Cuántas veces rompieron una foto? ¿Cuántas veces dieron delete? La desproporción es descomunal. Ahí está el claro ejemplo de cómo cambió nuestra relación con las imágenes. El delete, moneda corriente de todos los días, y no causa ningún remordimiento. Romper una foto familiar. Romper una foto ya costaba y cuesta. Cuando la imagen es virtual, entre comillas, todo pasa por el delete. Es cierto. Hay ahí una diferencia abismal que se plantea en la relación de nosotros como sociedad y las imágenes fotográficas, ¿no? Tal cual. Bueno, la pregunta la contesté yo mismo, medio trampa, pero bueno.
Hay un aporte de Eve Greenberg, muy interesante, que dice que fotógrafa francesa residente en Buenos Aires y hago fototerapia. Bueno, muchísimas gracias. Estará registrada en YouTube, ¿no? Continúa Eve. Lo que surge en mi estudio de fotografía, soy retratista, es impresionante, es transformador. Cintia Chantril agradece. Quisiera preguntarle justamente por lo que ahora discuten es si la producción de lo que se oculta o capta no es postdisparo o revelado. También me resulta interesante resaltar la diferencia entre imagen y palabra que hizo Juan al comienzo de la presentación, ya que Freud en el texto Psicología de las Masas dice que una masa solo busca una imagen que seguir y me gustaría saber cómo la piensan en este contexto. Fabián dice que es interesante la diferencia entre lenguaje y comunicación referida a la fotografía, y Lili Diamant, las fotos instantáneas tienen que ver con lo milagroso que dice Juan, y para los psicoanalistas lo espontáneo del lapsus. Bueno. Bueno, sí me parece Lili interesante digamos, este link que haces con el lapsus, ¿no? Me quedé pensando en la pregunta sobre psicología de las masas, porque en realidad lo que está planteando ahí Freud es cómo un grupo puede seguir a un líder, pero no sé si a una imagen. O sea, en todo caso la imagen es de un líder, pero tiene que haber un líder al cual seguir, ¿no? Cuya imagen está construida, creo que todos estamos viendo cómo se están construyendo en nuestro país líderes que se construyen desde los medios de comunicación, y es preocupante, la verdad que es preocupante, porque entonces ahí lo que podemos hacer los analistas es recurrir a la memoria, no olvidarnos, ¿no? Por eso yo decía, las fotos de los combatientes, en esa mirada nos desafían a no olvidarnos de lo que fue Malvinas, de lo que fue ese episodio histórico de la Argentina, que no pasó hace tanto, pero que la gente desconoce, o sea, digamos, los chicos no saben que a los 18 años, hasta el año 90 y pico, creo, ¿no? Que fue con Menem, había que hacer militar y era obligatorio, y los chicos fueron a Malvinas obligados, sin ninguna instrucción, sin ningún equipo. O sea, si uno lo piensa, por eso yo decía que es un filicidio, porque fue matar una generación. Si ya habían matado una, digamos, con las desapariciones, era reforzar, digamos, la pérdida de una generación. Por eso me parece tan importante la memoria, y por eso los analistas trabajamos tanto con la memoria, porque la única manera de no repetir es recordar. Y esto es no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, a nivel, digamos, social, ¿no? Quisiera sumarme a estos conceptos que tan claramente virtió Graciela. Memoria activa siempre. Memoria activa siempre. Creación de pensamiento crítico siempre. Desconfianza de los arribistas de la nueva política, que no tienen historia. Como que si fuera una virtud no tener historia. Sin historia, ¿puede haber futuro? Sin historia y memoria sobre lo vivido, ¿puede haber proyección hacia adelante? Absolutamente incierta esa proyección, absolutamente alocada. ¿De dónde es esto de que si no tengo antecedentes, soy mejor que todos los que ya trabajaron en este trabajo, en esta ocupación? Es como medio delirante el planteo. Pero bueno, es lo que hay.
compartimos 3 comentarios más. Débora, muy interesante el diálogo que hace con las artes, ¿no? Porque dice, me hicieron, cómo junta Débora fotografía y cine, ¿no? Dice, me hicieron recordar la película Spielberg, Los Fabelman, cómo se narra y qué se narra a partir de la edición de las fotografías. Hay otro aporte, no aparecen nombres, la máquina, ¿no? ¿Qué impacto tiene el delete en la construcción de la subjetividad hoy? Y por último, María pregunta, para Graciela, ¿no? Si trabajamos con la memoria o con el recuerdo. Bueno, es una pregunta para otra charla, digamos. Podría llevarnos toda una charla. Freud justamente lo que plantea es que, así como lo que decía Juan respecto a que la fotografía pareciera ser el registro real y en realidad es la interpretación del fotógrafo, lo que plantea Freud es que lo que nosotros recordamos no es la realidad, son recuerdos. Están atravesados por nuestro inconsciente, pero se puede recuperar la historia a partir del trabajo analítico. Digo, más breve no pude contestar. El recuerdo de una plaza que tratamos de recordar de niños está teñido de todas las plazas que vimos después. ¿Y sobre qué se tiñó todo eso? Sobre la percepción que tenemos con el paso del tiempo de aquel recuerdo que a la vez fue una interpretación, siendo niños, de lo que era esa plaza. ¿Qué quedará de la realidad de aquella plaza? Seguro. ¿Algún otro comentario? Cintia, perdón. Dice, es interesante el punto de psicología de las masas, ya que Freud dice que la masa piensa por imágenes que piden ilusiones a las que no pueden renunciar. ¿Será que a partir de esto se proyectan los líderes? Y Eve quiere contactarse con vos, Graciela. Bueno, gracias. No sé, Eve, ¿te puedo dejar mi mail? Si querés, ahora lo escribo. Sí. Espérate. Bueno. ¿Algo más? No, me parece que no. Ahí está el mail de Graciela. Bueno, hermoso encuentro. Bueno, no sé, yo me sentí, me encantó. No sé qué les pasó a ustedes. Si me permiten, ya hay un segundito. Bueno, acá hay una pregunta de María. ¿Qué opinión le merecen las fotos de niños a Juan? ¿Fotos de niños? ¿Qué opinión le merecen las fotos de niños a Juan? Hiciste una referencia a lo perverso. María Casario. En las fotos de Loretta Lux hay una manipulación de la imagen en donde la transformación de las proporciones de ojos y caras a la búsqueda de una expresión particular combina un niño o una niña de cuento infantil con una cosa medio demoníaca. Por eso hablaba de esta cuestión de lo perverso, ¿no? Es una palabra que no debí utilizar, sobre todo en estas semanas, en donde estamos recibiendo una andanada mediática sobre el tema de la perversión y la minoridad, ¿no? Pero en esas imágenes de Loretta Lux, lo que hay es eso, ¿no? Una suerte de ángel demonio puesto en cada imagen. Esto es lo que quise expresar. Perdón, María pone el dedo en la llaga un poco con la foto de Lewis Carroll, ¿no?
sobre las ninfas, sobre las lolitas. Un tema por demás polémico, ¿no? Un tema por demás polémico. Tuve ocasión de no curar, sino presentar una muestra de Lewis Carroll, ya no me voy a acordar en qué fecha, pero fines de los 90 debe haber sido, en donde realmente ya estábamos al borde de esta conquista de derechos y de igualdades que se vive hoy tan saludablemente en el campo de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. Y había una preocupación muy grande por el British Council que traía la muestra para aclarar situaciones que tenían que ver con Lewis Carroll, un fotógrafo indudablemente inviable a la luz de nuestra cultura. No es el único caso, hay muchos otros casos. Irina Ionesco, la hija de Eugene Ionesco, que de alguna manera fotografiaba a su hija de una manera terrible para nuestra mirada, ¿no? Ni qué pensar las situaciones que se dan con culturas como la japonesa u otras orientales que trabajan con ciertas flagelaciones de una manera tradicionalmente aceptada. Creo que Lewis Carroll, sobre el que finalmente no hay ninguna prueba, salvo las cartas que hablan de un amor que se supone platónico, él siempre tuvo la precaución de fotografiar a las niñas con presencia de mujeres adultas. Tiene una serie de 5 o 10 desnudos, no me acuerdo. Pero los retratos de Alicia Liddell, la musa inspiradora de Alicia en el País de las Maravillas, es una de las 3 hermanas Liddell con la que él de alguna manera pasaba tardes en un bote en el interior de la universidad y con la que hizo 12 retratos. Es un fotógrafo más que controversial a los ojos actuales. Bueno, disculpen, podríamos seguir hablando un par de horas más. Tenemos que cerrar, el tiempo es tirano. Sé que no soy nada original con la frase que acabo de decir. Queríamos comentar el próximo encuentro, que será una aclaración. Los encuentros de psicoanalistas dialogando con las artes es el segundo martes de cada mes de 20:30 a 22 horas. El próximo será permítame, el 9 de mayo y el título es De monstruos, cuentos e infancias. Estarán a cargo de la licenciada Verónica Ginocchio y el licenciado Sebastián Burekovics. Bueno, muchas gracias. Los esperamos en la próxima. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Vamos a desilenciar para que todos reactiven el audio, así podemos aplaudir las ponencias. Gracias. Muchas gracias. Enorme placer escucharlos ambos. Juan. Hermoso. Muchas gracias. Gracias. Fantástico, muchísimas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos deteniendo la grabación. Bueno, buenas noches. Buenas noches.